grande que no puede entrar a la mitocondria. ¿Ya? Es una molécula grande. El piruvato, como es chiquito, ¿no? Sí puede entrar a la mitocondria. El piruvato sí puede entrar, pero el NAT H más H no. ¿Ya? Hasta ahorita son 2 ATPs y 34, 36 no están, ¿no? No estamos 36, 38 hasta el momento. Pues no parecen, ¿no? No parecen. A ver. Entonces, vamos a hablar ahora de la llamada acetilación. Acetilación, ¿ya? En la acetilación, ¿qué va a ocurrir ahí? El piruvato se va a descarboxilar y se va a oxidar. ¿Qué cosa es del carboxilar? Lo contrario al carboxilar. Carboxilar, si te acuerdas, era ganar CO2. La carboxilar quiere decir perder CO2. Va a perder CO2 y también va a perder electrones o hidrógenos, ¿no? Y también se forma una molécula llamada acetilcoenzima A. Entonces, mira, eso ya va a ocurrir ¿dónde? En la mitocondria. Entonces, recuerda lo siguiente, ¿no? Del citosol va a entrar el piruvato, que tiene 3 carbonos, ¿no? Va a entrar ¿a dónde? Al mitosol. ¿Qué es mitosol? La matriz mitocondrial. Entra. ¿Y qué va a ocurrir? Va a perder un carbono como CO2. Ese proceso se va a llamar descarboxilación. Se descarboxila, pierde CO2. Se va. ¿Eso dónde se va? Pasa por difusión simple a la sangre, luego se va al alveolo pulmonar y lo exhalamos. Ahí está el CO2. Entonces, luego aquí también, ¿qué va a ocurrir? Otro NAT muy que está esperando. El NAT, ¿qué cosa va a hacer? Le va a quitar al piruvato 2 hidrógenos también. Y se convierte en NAT H más H. Entonces, si el piruvato pide hidrógenos, se está también oxidando. ¿Sí? Si el piruvato pide hidrógenos, también se va oxidando. O sea, a la vez que se descarboxila, también se oxida. ¿Y qué queda al final? ¿No? Por ahí viene la coenzima A, una molécula de transporte, y va a unirse a lo que queda. Y se convierte esto en acetilcoenzima A o acetil-CoA. Recuerda, si el piruvato perdió un carbono, le quedan solamente 2. También perdió hidrógenos. Entonces, lo que queda se va a llamar acetilo. El acetilo se va a unir a la coenzima A y van a formar una unión temporal llamada acetilcoenzima. ¿Ya? Oh, qué raro. Voy a tratar de subir el volumen de esto. Un momento. Qué extraño. A ver, voy a ponerlo al 100%, ¿ya? Mira, lo he puesto en todo el volumen. ¿Está muy alto o está bien? ¿Está alto o no? Yo quiero saber, porque no quiero dejarlo solos tampoco. Está bien, ya, listo. Perfecto. Entonces, voy al punto. Te decía yo que el piruvato perdía un carbono como CO2, se descarboxilaba. Luego perdía hidrógenos, que los ganaba el NAT H más H, y se volvía acetilo. El acetilo luego va a unirse a la coenzima A o CoA y se vuelve acetilcoenzima A o acetil-CoA. Ahí está. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con nuestro piruvato al final. Sea descarboxilado y oxidado. ¿Sí? Entonces, ese evento se va a llamar descarboxilación oxidativa del piruvato. Y se obtiene acetilcoenzima. Eso que está aquí, la acetilcoenzima, es lo que luego va a intervenir en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Mira, hasta el momento hemos expulsado un carbono como CO2. Un carbono como CO2. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el acetilcoenzima después? Eso también es otra historia. ¿Ya? Mira tú el camino que hemos seguido, ¿no? De glucosa a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima. ¿Qué ocurrirá luego? Eso vamos a ver en la siguiente imagen. En resumen, por cada piruvato que se descarboxila y se oxida, se genera un grupo acetilcoenzima A de 2 carbonos, un CO2 y un NAT H más H. Eso se obtiene por cada piruvato que está entrando a la mitocondria.
¿ya? Entonces, hasta el momento no hemos obtenido ATP, ¿no? En ese momento, ¿no? Claro, se puede llamar también acetilación, porque se va a ganar acetilo, ¿no? En verdad, ¿no? También se gana acetilo. Uh-huh. Puede también llamarse así. Claro, la coenzima A está acetilándose, ¿no? ¿Qué cosa es acetilar? Otra vuelta, ¿no? Acetilar quiere decir ganar acetilo, pero la coenzima A ganar acetilo, pues se está acetilando. También puede llamarse así, no hay problema. Uh-huh. Pero no es que se acetile el piruvato se descarboxila más bien, pierde CO2. Entonces, esa acetilcoenzima obtenida va a entrar a otra etapa llamada ciclo de Krebs o ciclo del TCA o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tiene muchos nombres. O también ácido cítrico. Entonces, el ciclo de Krebs es una serie de reacciones redox, ¿no? Que oxidan el acetil a dos moléculas de CO2. Le quitan todos los hidrógenos que tenía. De modo que la energía liberada se utiliza en la síntesis de ATP y los compuestos reducidos NADH y FADH2. Los acetatos media la oxidación de muchas moléculas de acetil. ¿Qué ocurre entonces aquí? Mira, el acetil, ¿no? Va a estar en el mitosol o matriz mitocondrial, ¿no? Ahí está el acetil, ¿de acuerdo? Está el acetil que se obtenía del piruvato. Con agua, ¿no? Con agua. El acetil, recuerda, tiene dos carbonos. Se va a unir otra molécula llamada oxalacetato, la cual tiene 4 carbonos. Entonces, 2 carbonos de acetilcoenzima A y 4 carbonos de acetato que la forman, van a formar el citrato. ¿De acuerdo? Van a formar el citrato. Listo. Y el acetilcoenzima A, pues se parte, el acetilo se une al citrato y la coenzima pues se va, ¿no? Se va. La coenzima se va. La coenzima solamente es una compañera pasajera. Así es. La coenzima lo ve solo acetilo, dice, bueno, formamos pareja, pero ni bien llegan al ciclo, lo deja, pues, ¿no? Lo dejó al acetilo, ¿no? Por mitas nada más. Pero el acetilo ahora está formando parte de algo mejor, el citrato. Ahí está, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? El citrato tiene que regresar otra vuelta a hacer la oxalacetato. Y hay unos mecanismos ahí también importantes, ¿no? El citrato va a descarboxilarse, también se pierde CO2 y se convierte en alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. Perdió un carbono como CO2. Y también aquí va a perder hidrógenos porque un NAD se convierte en NADH más H. Entonces se está oxidando y también se está descarboxilando. Entonces ya perdí mi segundo CO2. Con los acetatos también pasa lo mismo. ¿Qué pasa con los pero con el alfa-cetoglutarato también pasa lo mismo? Este también se va a descarboxilar, pierde CO2 y también se va a oxidar, porque los hidrógenos que tenía también los va a ganar el NAD. Pasa lo mismo. Ahí está, ¿no? Pasa lo mismo. Listo. ¿Y qué se va a formar ahora? Se va a formar la succinilcoenzima A, que tiene 4 carbonos. Sí, ahí está. La succinilcoenzima A se va a convertir en succinato y demás moléculas, formando GDP, que se convierte en GTP. ¿Este GTP qué cosa es? ¿Alguien sabe qué cosa es el GTP o no? ¿Qué es GTP? A ver. ¿Qué cosa es la G del G? Yo sé que es trifosfato y difosfato, ¿no? ¿Pero qué cosa es la G? ¿Mm? Si A era adenosín, ¿qué cosa es la G? ¿Mm? G es guanosin. G es guanosin. Es una molécula llamada guanosin trifosfato. Esa molécula la ha ganado los fosfatos, ¿no? Está ganando un fosfato. Pero aquí también pasa algo muy curioso, ¿no? El GDP ganó un fosfato, se volvió GTP. Todo bacán, ¿no? Pero va a venir por ahí otra molécula y le va a quitar lo que ganó. Le va a quitar a esa molécula su fosfato, ¿no? Es como aquellas que buscan los que tienen pareja, ¿no? También hay así, ¿no? De toda la vida, ¿no? Entonces, otra molécula por ahí va a detectar que está ha ganado un fosfato, que se lo quita, ¿no? Se lo quita. Entonces, ahí va a venir un ADP y dice, no, ya, mira, no, el GDP ganó un fosfato, va a ser para mí. Entonces, el ADP
Le arrebata el fosfato al GDP o a la GDP, llámalo como quieras, y se convierte ahora en una ATP. ¿Qué ha hecho el ADP o la ADP muy viva ella? Le ha arrebatado su fosfato a la otra molécula. Ahí está, pues, ¿no? Se ha serruchado. Y se obtiene con esto un ATP. Recién hay un ATP aquí, ¿no? Mira tú. Entonces la succina coenzima se vuelve succinato y por ahí un FAT va a ganar hidrógenos y lo convierte ahora en FAT-H2. Tengo un FAT-H2. Mira toda la secuencia, ¿no? Tengo un NADH2, dos NADH2, un ATP y un FAT-H2. Succinato se va a convertir, en fumarato, ¿no? Y luego se convierte en malato, ¿no? El fumarato gana agua, se vuelve malato, y el malato va a ganar, no, va a perder. El malato va a perder hidrógenos en favor del NAD. Entonces el NAD gana los hidrógenos y se vuelve NADH más H. Ahí está. Entonces, hasta el momento, ¿qué ha ocurrido? He perdido 2 CO2. He ganado 1, 2 y 3 NADH2. He ganado un FAT-H2 y he ganado un ATP por un acetilcoenzima A que se ha utilizado. Si te das cuenta, aquí los carbonos se han vuelto ya CO2 y eso lo expulsas cuando exhalas. Se va, se pierde por ahí, ¿ya? Y otra vuelta se regresa al punto inicial. Te quedas acetato nuevamente, va a ser otra vuelta del camino como debe ser, ¿no? Gana otro acetilcoenzima y ocurre otra vuelta a la misma rueda, ¿no? Esa rueda que todo el tiempo va a ocurrir se va a llamar el ciclo de Krebs. Ahí está. Entonces, el acetilo que se había obtenido en la etapa previa se oxida a 2CO2 que se van a la atmósfera, generan en cada vuelta un ATP, 3 NADH más H y un FAT-H2. Y listo, ahí está. Era la secuencia, digamos, de manera más resumida. Yo sé, por ahí hay más, ha leído un poco más de esto, que hay más etapas, hay más intermediarios también. También está el isocitrato, el cis-aconitato, el oxal-succinato y otros más que por ahí, ¿no? Pero vemos la secuencia, digamos, básica salirse de ahí, ¿ya? Muy bien. ¿Por ahí alguien tiene alguna duda o no? ¿Mm? ¿Todo quedó ahí claro o quieren que repita todo el proceso? No se mareen, ¿ya? Está bien. Ya listo. No te preocupes, esa es la idea. Ya vamos a regresar por aquí. ¿Ya? Ahí está. Te recordemos que la acetilcoenzima producida en la etapa previa llegaba a esta parte, ¿no? Con agua. La acetilcoenzima tiene 2 carbonos, ¿no? Entonces, esta acetilcoenzima se une al oxalacetato con 8 carbonos. La acetilcoenzima, la coenzima, va a donarle el acetilo al oxalacetato y se convierte en citrato. Se vuelve citrato que tiene 6 carbonos. Ahí está. La coenzima entonces se queda otra vuelta sola. Regresa nuevamente más arribita a unirse a otro acetilo. Repite la misma secuencia. Bueno, entonces, el citrato va a convertirse otra vuelta en oxalacetato. Va a haber una rueda de mecanismos que van a regresar al punto inicial. El citrato va a perder CO2 y va a perder hidrógenos. Se va a descarboxilar y se va a oxidar. Entonces pierde un carbono como CO2. Se descarboxila. También pierde hidrógenos, que los va a ganar el NAD, ¿no? Y el NAD se va a convertir en NADH más H. 1. NADH más H. Entonces, si el citrato pierde un carbono, ya no tiene la 5. Ya no tiene la 6, ¿no? Va a tener la 5. Perdió un carbono, ¿verdad? Tenía 6, perdiendo como CO2, le quedan 5. Y esa molécula con 5 carbonos se va a llamar alfa-cetoglutarato. Ahí está.
Esta le va a ocurrir lo mismo que la anterior. O sea, lo que has visto hace un momento se repite con esta. ¿Qué ocurre con esta? Mira, también se va a descarboxilar, pierde un CO2, ¿no? También se va a oxidar, un NAT le va a quitar los hidrógenos, convirtiéndose en NADH más H, y unido a una coenzima, que está por ahí también, se convierte en succinilcoenzima A, que tiene 4 carbonos. Ahí está. A partir de ese momento los carbonos ya no van a reducirse, por si acaso, ¿ya? Los carbonos se mantienen al final en la cantidad como estaba al comienzo. Lo que se van a perder son hidrógenos. Va a seguir oxidándose esto. Succinilcoenzima A se convierte ahora en succinato, ¿no? Perdón, por aquí, succinato. Y el succinato, ¿no? Esa etapa que ha formado succinato, ¿qué va a producir en el camino? Va a producir la molécula del GTP. Entonces, succinilcoenzima, ¿qué va a hacer? Va a permitir la formación a partir de un GDP del GTP. ¿Sí? Entonces va a ocurrir la formación de GTP. Pero, como te comentaba, otra molécula le va a quitar al GTP el fosfato ganado. ¿Cuál va a ser? Va a ser el ADP. El ADP le quita el fosfato al GTP, lo convierte otra vuelta en GDP y con el fosfato que ha ganado se convierte ahora en un ATP. En un ATP. Este mecanismo también es por enzimas, ¿ya? Por ahí me apuntó eso. Claro, son por quinasas, eso es muy cierto. Entonces, ocurrido esto, succinilcoenzima se va a llamar ahora succinato, ¿no? El succinato se va ahora a oxidar, va a perder hidrógenos que lo van a ganar una molécula llamada FAT. Entonces el FAT se va a convertir ahora en FATH2. El FAT ahora va a convertirse en FATH2. Entonces ha oxidado al succinato, convirtiéndolo ahora en ¿qué? En fumarato. En fumarato, ¿ya? El fumarato entonces va luego a convertirse, ganando agua, en malato. El malato va ahora a oxidarse también. Una molécula de NAD le quita hidrógenos y va a convertirse en NADH más H. ¿Sí? Y el malato ahora, sin esos hidrógenos, regresa nuevamente a ser oxalacetato. Ahí está. Vuelve al punto inicial. Por eso es un ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, en cada vuelta que ha ocurrido, en cada vuelta, el acetilo que se ha gastado se convirtió, ¿no?, en 2 CO2 que se expulsan. También se formó un ATP, ¿no?, en esa etapa, 3 NADH más H y un FATH2. Ese es el resultado final. El CO2 ya no se usa, pues se expulsa y lo exhalas. Lo que va a quedar de útil es ATP y es NADH más H y FATH2. Una pregunta aquí. ¿Qué proceso ha permitido formar ATP en el ciclo de Krebs? ¿Alguien sabe? Ese mismo proceso que ocurría en la glucólisis. Este mismo proceso. Una enzima ha permitido que el fosfato pase al ADP y lo volvió ATP. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Alguien se acuerda? Entonces se formó ATP por qué mecanismo. ¿No se acuerda de eso? Claro, es una fosforilación. ¿De qué tipo? Si es mediada por enzimas. Fosforilación, ¿qué más? A nivel de sustrato, ¿ya? Eso ocurre allí. ¿Listo? Muy bien. Pero recuerda también esto, otro detalle importante aquí. Por cada glucosa, ¿cuántas vueltas hace el ciclo de Krebs? Recuerda que esto es por cada acetilo que vino de cada piruvato. Si te das cuenta de la idea, ¿no? La glucosa producía 2 piruvatos. Cada piruvato produce un acetilo. Cada acetilo interviene en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿cuántas vueltas da el ciclo de Krebs por cada glucosa que ha entrado? ¿Una o dos? 2, pues porque eso que tú ves es por cada piruvato.
pero los piruvatos que se habían producido son 2. Entonces aquí decimos lo siguiente. Este ciclo de Krebs va a hacer 2 vueltas por 2 vueltas, ¿no? 2 vueltas por cada glucosa. Por cada glucosa. Ahí está. 2 vueltas por cada glucosa. ¿Bien? Entonces, recuerda eso. Entonces, hasta el momento estamos obteniendo 2 ATPs, ¿no? 2 ATPs eran por la glucólisis y 2 por ciclo de Krebs. Tenemos solamente 2 ATPs. Faltan todavía 32 o 34 más. Falta todavía eso, ¿verdad? 32 o 34 más faltan todavía. Te la pregunta ahí. ¿A partir de qué produciremos el resto de ATPs? Si me podía pensar, el CO2 ya se fue, ya, ¿no? Se expulsó ya. El resto de ATP se formarán a partir de los NAT H más H y los FAT H2 formados. Con estas moléculas que vemos por aquí, esas van a ser empleadas para formar el resto de ATPs que faltan. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tienes tu idea, ¿no? Una cosa adicional también, para que tengas aquí un dato. ¿De dónde sale NAT? ¿Alguien sabe? Y el FAT, ¿dónde salen? Están por ahí vagando en nuestro cuerpo. ¿Cómo uno obtiene NAT y FAT? ¿Mm? ¿Dónde sacas tú NAT y FAT? El NAT se obtiene de la niacina, un tipo de vitamina B, la vitamina B3 si no me equivoco, la niacina. Y el FAT se obtiene de la riboflavina, que es la vitamina B2. Entonces, tanto el NAT y el FAT son producidos a partir del complejo B. Ya, ten en cuenta eso. Entonces, una persona que tenga un nivel bajo de complejo B va a hacer esto de una manera deficiente, te va a estar cansada, pues ahí, ¿no? Ya tiene esa consecuencia. ¿Ya? Entonces, para mantener esto a un nivel adecuado, de consumir una buena cantidad de complejo B, que se encuentra ¿dónde? En la leche, en el hígado, ¿no? En también quinoa, también está en algunas verduras, inclusive, también las carnes, también complejo B. ¿No? Entonces, el complejo B nos va a permitir formar siempre NAD y FAT que permitirá que esto ocurra. ¿No? Muy bien. Entonces, hasta el momento, recuerda bien, ya hemos gastado nuestros piruvatos, ya no existen más. Todo se volvió CO2, el carbono se fue por la atmósfera. El ATP ya está por ahí y se puede gastar, pero quedan todavía un resto que no se ha formado. Quedan todavía moléculas de NAT H más H y FAT H2 que uno ya para qué sirven, ¿no? Ya, eso tenemos que ver en qué se emplearán para la siguiente etapa. La etapa siguiente es la más importante porque va a producir más ATP que el resto. Más ATP que el resto, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, vamos a seguir con esto. Aquí la idea no es memorizarse toda la rueda, ¿no? Es recordar solamente lo que se ha producido. ¿Ya? Yo sé que hay el rap de ese ciclo de Krebs, así que se lo memoriza, ¿ya? Pero más importante aquí es acordarse de lo que se ha producido, ¿ya? El rap más que todo es para la parte de medicina como tal, ¿ya? Sí, el rap ya es para medicina como tal, ¿ya? Ujú. Pero recuerda aquí la secuencia como ocurrió por ahí, ¿ya? Listo. Una pregunta aquí entonces es la siguiente. Dice, en el ciclo del ácido cítrico o de Krebs, que es lo mismo, se producen 2 moléculas de CO2. ¿Qué más se produce? Los que donan sus protones y electrones al sistema transportador de electrones para producir ATP. Pregunta hace, ¿cuántos años? Ni siquiera nacías, creo tú, ¿no? A ver. En el ciclo de Krebs se producen 2 moléculas de CO2. ¿Qué más? ¿Qué más se produce por ahí? 3 NAT H más H, muy bien, la secuencia, y un FAT H2, ¿verdad? Y un FAT H2. La respuesta sería la letra D. Ahí está, ¿no? La letra D sería. Recuerda cómo era la secuencia, ¿no? 2 CO2, 3 NAT H más H, un FAT H2 y un ATP. Ahí está.
Listo. Entonces, eso quiero que siempre te acuerdes, ¿ya? Toda la secuencia de ahí, ¿no? Por cada piruvato que se ha gastado, se obtiene 2 CO2, 3 NADH más H, un FADH2 y un ATP. ¿Mm? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a la etapa que producirá la mayor cantidad de ATPs. La fosforilación oxidativa. Recuerda que fosforilar quiere decir ganar fosfatos y oxidar quiere decir quitar hidrógenos o electrones, ambos. Entonces, esta fosforilación es entonces un modo de producir ATP impulsada por las reacciones redox, nuevamente, de la cadena respiratoria. Incluye los procesos de transporte de electrones y quimiósmosis. La energía contenida en los NADH más H y FADH2 se transfiere al ATP. Ahora, esto de aquí es muy semejante, ¿sabes a qué? A la fase luminosa, solo que no emplea luz. Es en buena cuenta una fase luminosa a la inversa, ¿ya? Es una fase luminosa al revés, menos, ¿no? Que no emplea la luz. Aquí no emplea la luz, ¿ya? Pero es muy semejante. ¿Cuándo ocurre eso? Va a ocurrir en la membrana interna mitocondrial que al plegarse se va a llamar cresta. Ahí está. Entonces, esta es una parte de esa membrana interna, ¿no? Hacia el interior está la matriz mitocondrial, ese espacio interno, y, ¿no? Hacia la parte externa está la cámara externa. La cámara externa limita ambas membranas. También la cámara externa tiene otro nombre, ¿no? La cámara externa también se le conoce como el espacio intermembrana. También se llama esta cámara externa el espacio intermembrana. Está entre las membranas externa e interna. Espacio intermembrana. Ahí está. Listo, entonces en esta membrana de la cresta o membrana interna, ¿no? Vamos a encontrar aquí los complejos. ¿Te acuerdas de los complejos que veíamos también en la fase luminosa? Era el PC, citocromo BF, ya. Entonces, más o menos aquí también ocurre lo mismo. Mira, tengo aquí el complejo número 1, complejo número 2, coenzima Q, complejo número 3. ¿Qué es esto de aquí? Eso también es muy conocido, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esto o no? El palito con la bolita. Parece un chupete esto. Exactamente. Es F. Muy bien, ese es F. También está el citocromo C y el complejo número 4. Todo esto va a formar la cadena transportadora de electrones, que se parece mucho a la de la etilacoide. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí mira, vamos a emplear en este proceso al NADH más H y al FADH2, que aparentemente no sirven para nada. Aquí vamos a emplearlos a los dos. Entonces mira, el NADH más H va a ser oxidado en el complejo número 1. El complejo número 1 le va a quitar electrones y lo convierte en NAD+. También de paso, ¿qué va a ocurrir? Van a ser bombeados hidrógenos a la parte de la cámara. Entran hidrógenos por ahí. ¿Ya? Luego, la coenzima Q, ¿qué cosa va a hacer? Va a llevarse los electrones, ¿no? Del complejo número 1 y los lleva al complejo número 3. Listo. Mientras el complejo 1 se oxidó, el complejo 3 se ha reducido. Reacción redox, ¿no? Luego, el complejo número 3 va a donar sus electrones al citocromo C. ¿Sí? Y también aquí van a entrar más hidrógenos. Son bombeados más hidrógenos. Entonces, el citocromo C, ¿qué va a hacer? Va a llevar los hidrógenos del complejo número 3 al complejo número 4. Entonces, ¿qué ocurrió? El complejo 3 perdió electrones, se oxidó, y el complejo 4 los ganó, se redujo. Listo, entonces también ¿qué ocurre aquí? En el complejo 4 va a haber un nuevo bombeo de hidrógenos. Pasa más hidrógenos. Listo. Una cosa bien clave aquí. El complejo 4, ¿qué molécula le pasa a los electrones?
¿Qué moléculas todavía no hemos usado para nada? ¿Mm? Porque a la glucosa le hemos hecho de todo, ¿no? Ya no existe ya la glucosa. Pero en la reacción inicial, si no se acuerda, faltaba algo que utilizar, que hasta el momento no ha pasado nada, ¿no? Falta utilizar aquella molécula que tú inhalas todos los días. Todos los días tú inhalas esa molécula. El oxígeno. Del complejo 4 le va a pasar los electrones al oxígeno. De medio mol de oxígeno con el electrón van a unirse y formar con los hidrógenos que también están en el mitosol, van a formar el agua. Otra vuelta se ha formado agua. Si te das cuenta, esto es la inversa de la fotólisis del agua. ¿Sí o no? En la fotólisis que ocurría, agua se convertía en los hidrógenos, electrones y oxígeno. Aquí ocurre todo a la inversa. Aquí ocurre todo a la inversa. ¿Ves? Entonces, esto es, como te decía, la fase luminosa a la inversa. ¿Sí o no? En la luminosa, si se acuerda, el agua le entregaba sus electrones y hidrógenos al NADP y lo volvía NADPH2, ¿verdad? Aquí ocurre todo al revés. El NADH2 le da electrones al oxígeno y lo convierte en agua. Ocurre todo a la inversa. Todo a la inversa. Pero dice para qué, ¿no? Ya, ¿cuál es el punto aquí? Porque el agua al final no lo puedes expulsar, ¿no? La orina, ¿no? ¿Qué sé yo? La idea es que en este proceso han entrado hidrógenos 3 veces. 3 veces han entrado hidrógenos. Los hidrógenos van a salir también 3 veces. ¿Por dónde van a salir? ¿No? Van a salir por F. Van a salir por F. Ahora, ¿qué va a pasar con el FATH2? Que por ahí dice para qué sirve, ¿no? El FATH2 va a reaccionar con el complejo número 2. De igualito, ¿qué va a pasar? Va a perder sus electrones y lo vuelve otra vuelta a FAT. ¿Está? Otra vuelta se convierte en FAT. Una pregunta aquí. ¿Qué pasará luego con el NAT y el FAT que aquí se han generado? ¿Qué pasará? ¿Se destruyen o qué va a pasar con estos dos? ¿Mm? ¿Qué pasa con el NAT y el FAT que aquí se han formado? Van a regresar nuevamente al ciclo de Krebs. A otra vuelta a ganar nuevos hidrógenos de los acetatos, los acetoglutarate y demás. Van a regresar al ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, hemos oxidado al FAT-H2, no hemos vuelto FAT. Los electrones van a pasar ahora del complejo número 2 al complejo 3 por la coenzima Q. Entonces, la coenzima Q lleva a los electrones ahora al complejo número 3. Listo. Con la consecuente entrada de más hidrógenos. Ahí está, ¿no? Entran hidrógenos por ahí. ¿Qué va a pasar luego? Lo mismo, el citocromo C va a tomar los electrones del complejo 4 y los pasa al complejo 3, y los pasa al complejo número 4. Listo. Y aquí entonces también van a entrar más hidrógenos. Listo. Y los electrones pasan al oxígeno y se vuelve agua. Listo. Una pregunta aquí, hasta ese momento, mira, para que tengas aquí la clave del asunto. ¿Cuántas veces entran hidrógenos por un FAT-H más H? ¿Entran 2 veces o 3 veces? ¿Mm? ¿Cuántas veces entran los hidrógenos por cada NADH más H empleado? 2 o 3 veces. Muy bien, Daniel. 3 veces, ¿sí o no? Por el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. 3 veces. ¿Y cuántas veces pasan los hidrógenos? Por cada FAT-H2 empleado. 2 o 3. Pasan solamente 2 veces, por el complejo 3 y el complejo 4. Si te das cuenta, aquí están, pues no, mira. Por el NAT H más H, 1, 2 y 3 hidrógenos. Por el FAT-H2, solamente 2 hidrógenos. Se acumulan hidrógenos en ese espacio. Más y más y más y más y más. Pero como dice el refrán, ¿no? Todo lo que entra debe salir. Entonces, si entran por los complejos, saldrán por la partícula F, pues. Saldrán por F. Saldrán por F. Ahí está. Muy bien. Te hago la pregunta, ¿cómo se llama ese tipo de mecanismo por el cual los hidrógenos pasan por una membrana? ¿Se acuerda? Exactamente, ya se ha adelantado lo que iba a decir Daniel. Muy bien.
Ese proceso por el cual pasan los hidrógenos por la membrana se va a llamar quimiósmosis, ¿de acuerdo? Entonces se genera aquí una energía cinética que es empleada por la ATP sintetasa que está en la partícula F, la cual va a convertir el ADP y el fosfato. ¿En qué cosa lo convierte? Muy bien, lo convierte aquí voy a hacer esto, en ATP, pues ATP. Pero ¿esto ocurrió por enzimas? Se la pregunta aquí. ¿Esto ocurrió por enzimas o no? ¿Por ahí debe ser una enzima? Asa. No, entonces para que esto haya ocurrido, hemos tenido que oxidar al NAD y al FAD. Quitarle electrones al NAD y al FAD. Entonces, el ADP ganó fosfato, es cierto, pero con la energía de la oxidación de dos moléculas. ¿Sí o no? Entonces, ¿esto cómo se va a llamar? Fosforilación oxidativa. Por eso se llama así, pues. El ADP se fosforila, gana fosfato, mediante la oxidación de otras moléculas. NAD, H más H y FAD H2. ¿Ya? Aquí no se emplean los, pues, por eso no es fotofosforilación, sino oxidativa. Entonces, hemos obtenido ahí ATP. ¿Cuánto vamos a tener? 32 o 34 vamos a tener ahí al final. Entonces, todo lo que ves aquí de color, no sé qué color melón o glúcoma, ¿no? Es la cadena de transporte de electrones. Transporte de electrones y bombeo de protones o hidrógenos que crean una gradiente de hidrógenos a través de la membrana mitocondrial interna. Entonces, ese es el punto, ¿no? Al moverse los electrones, entran los hidrógenos, salen por la partícula F y generan ATP. Es toda una secuencia por ahí, ¿ya? Pero, ¿y qué pasaría si eso se bloquea? ¿Qué ocurriría si se bloquea todo el mecanismo? Si se bloquea, ¿qué va a ocurrir? El oxígeno ya no se va a poder aprovechar, número uno. Entonces, ya no pueden moverse los electrones, no entran los hidrógenos, tampoco podrán salir. No se genera ATP y tú te mueres. Así de simple. Es una secuencia E. Por eso es importante que haya oxígeno siempre. El oxígeno está como jalando los electrones para que esto pueda funcionar. Si no hay oxígeno, pues ahí fue, ¿no? F ahí, ¿no? F definitivo. Bien, listo. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Quién que lo haga de nuevo o no? ¿Como un resumen? ¿O todo quedó claro? ¿Todo bien? Está bien, no te preocupes. Uno más, ya. Espérate por aquí. Está bien, no te preocupes. Rápido nomás, ya rápido nomás. Recordemos que en el ciclo de Krebs se producían el NAD H más H y el FAT H2. ¿Sí? Ese NAD H más H va a llegar hasta la membrana interna y va a donar sus electrones e hidrógenos al complejo número 1. Y lo convierte esto otra vuelta en NAD, que regresa al ciclo de Krebs. El electrón pasa luego por la coenzima Q del complejo número 1 al complejo número 3, pero en este proceso entran hidrógenos, ¿no? Cuando los electrones están aquí liberándose en el complejo 1, entran hidrógenos, una vez. Luego, el electrón que por aquí ya se ha ganado, la coenzima Q lo va a llevar al complejo número 3. Ahí está. Y luego también en el complejo número 3 va a haber un nuevo ingreso de más hidrógenos, que ingresan por montones ahí. Listo. Luego de eso, el citocromo C, ¿qué va a hacer? Va a llevar el electrón del complejo 3 al complejo 4. Y otra vuelta ingresan más hidrógenos. Han ingresado 3 veces por cada NAD H más H. ¿Ya? Listo. Luego, el oxígeno que tú has señalado va a quitar los electrones, ¿no? Va a ganar hidrógenos también, y se convierte esto finalmente en agua. Ya está, en agua. Esa forma el agua. Sin embargo, si yo uso el FAT H2, voy a avanzar desde el complejo número 2. Lo convierto esto en FAT. Le hemos quitado hidrógenos y electrones y lo hemos vuelto FAT. Los electrones van a ir del complejo 3 del complejo 2 al complejo 3 por la coenzima Q, ¿no? Lo lleva al complejo 3, del complejo 2 al coenzima Q. Listo. ¿Qué pasa luego? Van a entrar más electrones.
Una vez, ahí, ¿no? Una vez. Luego, citocromosa, ¿qué va a hacer? Va a llevar el electrón del complejo 3 al complejo 4. Y aquí también va a ocurrir un nuevo ingreso de más hidrógenos. Ahí está. Los electrones que aquí se han obtenido los gana el oxígeno. Igual. Ya está. Listo. Entonces, este proceso va a acumular muchos hidrógenos, por montones ahí, ¿no? Se acumulan muchos hidrógenos. Los hidrógenos van a formar una gradiente, ¿ya? Va a tener que salir por algún lugar. ¿Por dónde van a salir? Van a salir por la partícula F. Salen por la partícula F. Ese movimiento forma energía cinética que se emplea para que el ADP gane fosfato y se convierta en ATP. Bien. Y este proceso entonces va a formar ATP a partir de la oxidación del NAD, H+H o del FAD, H2. La secuencia inicial se va a llamar cadena de transporte de electrones. Se transportan electrones y también se bombean protones, o H+, que crean una gradiente de hidrógenos en la membrana mitocondrial interna, ¿no? Mientras que el paso de hidrógenos por la partícula F se va a llamar quimiósmosis, producción de ATP impulsada por el flujo de iones de hidrógeno. Ahí está. Entonces, aquí una pregunta. ¿Cuál es la molécula que se queda con los electrones al final? ¿Qué molécula se quedó con los electrones al final? O los gana al final. Entonces es como una cadena, ¿no? Uno le pasa a otro, le pasa a otro, pero ¿quién los toma al final? ¿Quién toma los electrones al final? Esa es una pregunta clave. Los toma el oxígeno. El oxígeno es, por lo tanto, el aceptor final de electrones en la respiración. Aceptor final. Ganó todo eso. ¿Bien? Una pregunta más. ¿Dónde está esto? Una pregunta más. ¿Cuántas veces pasan los hidrógenos por cada NAT H+H? ¿Otra repito esa idea? Por cada NAT H+H. ¿Cuántos hidrógenos han entrado? 3, ¿verdad? Entran 3 veces, salen también 3 veces, y por cada vez que salen van a formar ATP. Por lo tanto, un NAT, H+H, un NAT H+H, va a rendirme 3 ATPs. Ya, listo. Siguiente. Por cada FAT H+H2 que hemos gastado, ¿cuántas veces pasan los electrones? Digo, los hidrógenos. Por cada FAT H2 gastado, ¿cuántas veces pasan los hidrógenos? ¿También 3 veces? Pues no. Solo pasan 2 veces, por el complejo 3 y el complejo 4. Entran 2 veces, salen 2 veces, y por cada vez que salen producirán ATP. Producirán entonces 2 ATPs. De los FAT H2 van a producir 2 ATPs. Ahí está. Listo. Ese es el porqué de la secuencia. O sea, esa equivalencia tiene un porqué. Este es el porqué, pues. Por cada NAT H+H empleado, entran 3 hidrógenos. Por cada FAD H2 empleado, solo entran 2 hidrógenos. Ahí está la diferencia. Listo, entonces esto es la etapa por la cual el ADP se fosforila oxidando moléculas. Fosforilación oxidativa. Producirá entonces 32 o 34 ATPs en total. Muy bien, ahí está. Pero hay un detalle que he dejado pendiente todavía. ¿Cuál es, tú me dirás? Recordemos que al comienzo de todo el proceso, en la glucólisis, ¿no? ¿Qué ocurría? La glucosa producía 2 ATPs netos, 2 piruvatos, y también producía 2 NADH+H, los cuales no pueden entrar porque son muy grandes. Entonces, lo que importa aquí, ¿sabes qué cosa es? Es ganar los hidrógenos del NADH+H. Estos tienen que ganarse. Pero ¿cómo se ganan los hidrógenos? Mediante una serie de complejos llamados las lanzaderas. ¿De qué son las lanzaderas? Permiten transportar a la mitocondria los electrones hidrógenos de los NADH+H generados por glucólisis. Entonces, eso que ganó el NAD
va a pasar a la mitocondria. El NAD no va a entrar completo, solamente va a entrar aquello que ganó. Solamente entrará aquello que ganó, los hidrógenos. Y para ello, dos mecanismos. Mira, las llamadas lanzaderas. La primera lanzadera entonces, ¿qué va a ocurrir? El NADH+H va a donar sus hidrógenos a la dihidroxiacetona, la cual se convierte luego en glicerol fosfato. El NADH+H otra vuelta regresa a ser NAD, otra vuelta regresa a la glucólisis. Luego, el glicerol fosfato va a entrar a la mitocondria, ¿no? Listo. Ahí, ¿qué va a hacer? Va a ceder los hidrógenos ganados, ¿no? a 2-FAT. A 2-FAT. De los FAT los ganan y se convierten ellos en 2-FAT-H2. Y el glicerol fosfato pasa otra vuelta a ser dihidroxiacetona y otra vuelta sale. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La molécula toma los hidrógenos de afuera, los lleva y se los pasa en que está dentro. Eso es todo. Ese es el punto que quiero que entiendas, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese complejo de moléculas? Toma hidrógenos de afuera, los hace pasar y se los da en que está dentro. Punto. Ese es el punto esencial. Entonces, eso es la lanzadera. Eso es usando FAT, ¿ya? Veamos qué ocurriría en otro caso, ¿no? La lanzadera del maltospartato. Entonces, en este caso, los NAD producidos, los NADH+H producidos por glucólisis, van a ser captados por el aspartato. El aspartato los gana, de modo que el NADH+H otra vuelta se vuelve NAD, otra vuelta regresa a la glucólisis. El aspartato se vuelve malato. ¿Qué hace el malato? El malato entra a la mitocondria, y va a donarle esos hidrógenos a ¿quiénes? A 2 NADH que están en el mitosol, en la mitocondria. Ganan los hidrógenos y se vuelven 2 NADH+H. El malato, sin esos hidrógenos, regresa a ser aspartato y otra vuelta sale a captar nuevos hidrógenos. Igualito. Entonces, ¿qué hace esta lanzadera? Lo mismo, ¿no? Una molécula toma hidrógenos de afuera, los hace pasar y los dona a uno que está dentro. Y otra vuelta sale a ganar más hidrógenos. Está en ese plan, ¿no? Está en ese plan. Es todo. Es como un contrabandista, prácticamente, ¿no? Consigue algo de afuera, lo hace pasar y lo vende alguien de adentro. Algo por el estilo. Y no te sale, ¿no? Algo así. Pasa por la frontera, pocas palabras. ¿Y para qué eso, no? ¿Para qué? Para gastar lo que se ganó en la glucólisis, que es el NADH+H, pues no basta por gusto, ¿no? Hemos utilizado esa molécula que está por ahí, aparentemente inútil, le hemos quitado los hidrógenos para emplearlos en la formación de ATPs. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, en verdad. Porque tú recuerdas que lo que se produce con FAT y con NAD no es lo mismo, ¿no? El NAD produce más, el FAT produce menos. Entonces, este mecanismo de la lanzadera que permite hacer, resumiendo la idea, vamos a utilizar los hidrógenos que se han obtenido al formarse los NADH+H. Eso es la diferencia entre una lanzadera y la otra, entre un resultado y otro. Ahora bien, ¿quiénes se hacen la lanzadera y el glicerol fosfato? Aquellas partes del cuerpo que van a reposar. Entonces, esto va a ocurrir ¿dónde? En las neuronas, y también ocurre esto en el músculo esquelético, o sea, el músculo que tienes tú por fuera, el voluntario. Y el músculo esquelético. Es algo que reposa de noche, ¿no? De noche el músculo reposa, ¿no? Ya, listo. Luego, la lanzadera de maltospartato ocurren en parte del cuerpo que nunca reposa, no siempre están activas, como cuál, a ver, nunca reposa tu corazón, nunca reposa tu hígado, nunca reposa tampoco tu riñón. Si reposan, pues te morirías. Ahí está. Entonces, la malato es para estructuras que nunca reposan. Glicerol es para estructuras que sí pueden reposar, sobre todo de noche. ¿De cuál produce más energía? Malato. Glicerol produce un poco menos.
Bien, entonces eso es el proceso que ocurre en la respiración celular. La glucosa se parte en dos piruvatos, los piruvatos se convierten en acetilos, los acetilos producen NADH más H y FADH2. Estas moléculas van a la membrana interna, pierden sus electrones hidrógenos, los donan al oxígeno, pero el mecanismo que me produce el ATP. Ahí está. Todo lo que ocurre en este proceso en líneas generales. ¿Ven? Eso sí, no creo que hay que repetir, ¿no? Creo que eso sí estaba más sencillo, ¿no? Transferir lo que va a hacer, repito la idea, es quitarle hidrógenos a los NAT externos, pasar a la membrana mitocondrial y entregarlos a moléculas internas, que pueden ser NAT o pueden ser FAT. Así de sencillo. Ahora, esos NAT y FAT que se han producido van a la crecimiento mitocondrial para ser oxidados y obtener con ello ATP. Ajá, ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, lanzar el glicerol-fosfato, neuronas, músculo esquelético, maltospartato en corazón, hígado y riñones. Ya está. Bien, entonces eso sería el resumen de toda la secuencia. Voy a hacer el resumen aquí para que no se me pierdan, porque si lo dejo después ya se me marean todos. A ver, base energético, ¿ya? De glucólisis. Se obtenían dos ATPs, dos NADH más H que no entraban. Energía, dos ATPs. En el acetil, ¿qué pasaba? El piruvato, al volverse acetilo, producía un NADH más H por cada piruvato. Pero por glucólisis obtuve dos piruvatos de no glucosa. Todo lo que hagamos de aquí para abajo va a ser siempre por dos, porque es por dos piruvatos. ¿Ya? Entonces, un piruvato produjo un NADH2, pero como son dos piruvatos, por dos. En el ciclo de Krebs, ¿qué se produce? Un ATP por dos piruvatos, ¿verdad? Dos ATPs. 3 NADH más H por 2 también, dos vueltas por cada glucosa. Y un FADH2 también por 2, porque 2 vueltas por cada glucosa. Correlación oxidativa. Ahí se va a emplear este FAT, ¿no? Esos FAT van a generar ¿cuántos ATP sacar? Saca tu cuenta. ¿Cuántos ATP me producen 2 FADH2? 4, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿cuántos ATP me producen 6 NADH más H? 18. Pero aquí viene el punto, ¿no? Lo que está más arriba. Acetilo también. Son 2 NADH más H. ¿Cuántos ATP producen? 2 NADH más H. 6, ¿verdad? Muy bien. El punto viene más arriba, ¿no? Las lanzaderas. El NADH más H va a donar los hidrógenos a la lanzadera del glicerol fosfato, obteniendo 2 FADH2, o del maltospartato, obteniendo 2 NADH2. Por lo tanto, si yo utilizara el FADH2, ¿cuántos ATP produzco? Produzco solamente 4. Mientras que si yo utilizo los 2 NADH más H, ¿cuántos ATP produciría? Produciría 6. Esta es la diferencia. Por lo tanto, si yo hago la suma, tengo que considerar o 4 o 6, no ambos a la vez. Por si acaso viene la aclaración, ¿no? O 4 o 6, no ambos a la vez. Entonces, digo, no, 18 y 2 son 20, 24, 24, 26, 24, 16 es 30, 32 son 32. O sea, de aquí para arriba es 32. 32 y 4, 36, 32 y 6, 38. Ahí está, bueno. Ese es el balance energético completo. Depende de la lanzadera. Ahora bien, una pregunta adicional. ¿Qué mecanismo formó los ATP en el ciclo de Krebs y glucólisis? ¿Alguien se acuerda de eso?
se formó por enzimas, ¿verdad? Es fosforilación a nivel de sustrato. Se producen 4 ATPs. Y el resto se producían por quimiósmosis, acuérdate, oxidando ATP, oxidando H más H y oxidando también FAT H2. Esos son los 32 o 34 ATPs por fosforilación oxidativa. Ahí está. Fosforilación oxidativa produce el resto de ATPs en la membrana interna o cresta. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso es lo que finalmente produce para nuestro cuerpo. 32, o 36 o 38 ATPs. 36 neuronas, músculo esquelético, 38 células del corazón, del riñón o del hígado. Ahí está. Recuerda también, la primera parte ocurría en el citosol y lo demás ocurre en el mitocondria. ¿Ya? Bien, pregunta aquí. Dice, por cada molécula de glucosa que ingresa a la célula utilizando el sistema de lanzaderas y el fosfato, ¿cuántos ATP se obtienen? 34, 38, 40, 36 o 32. ¿Cómo se obtiene? Si veamos la lanzadera glicerol-fosfato, obtenemos en total... Por cada glucosa tenemos en total, ¿cuánto? 36. 36. Eso es muy cierto. Sería aquí la D. Están en el total, ojo, no te dan una etapa definida, no están en el total, ¿no? Por cada glucosa que entra a la célula, no la mitocondria, sino la célula, si esta utiliza la lanzadera del glicerol, se producirán 37 ATP nada más. Si fuera barato, serían 38. ¿Ya? Listo. Entonces no estaba difícil eso, ¿no? Ya. Entonces, esto de aquí te va a resumir todo el proceso, pero eso lo voy a poner después. Ya eso vamos a ver otro día luego. Entonces no vamos a hacer eso. Voy a hacer un nuevo break para ya pasar a la parte final. Dejar ver dónde estamos ahora. Estamos en la diapo 16. Está bien, ¿no? Vamos a hablar todavía de fermentación. Unos 20 minutos. Está bien. Todavía hay tiempo. Esto quiere avanzar mucho. Ya, bueno. Entonces, esta parte sí mejoré porque fermentación sí no es tan complicado. Ya, bueno.